Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es David del Ángel. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura en Derecho. Estamos llevando la materia de Derecho Laboral Individual. Nuestro asesor es la maestra, la licenciada Carelia Hernández Arteaga. Y bueno, dentro del módulo de la unidad número 2, hay un tema que es la relación laboral individual, en específico el reto número 3, que tiene que ver con la suspensión, la rescisión o la terminación laboral. Nuevamente, mi nombre es David López del Ángel, con número de matrícula 2300-7596. Y bueno, pues es un gusto el poder estar con ustedes en esta tarde. Voy a pasar a la parte del reto. En el reto se nos pide poder dar contestación a diferentes casos que tienen que ver con suspensión, con rescisión o con terminación laboral. Y si me permiten, voy a compartir un documento que es con el que vamos a estar trabajando y que tiene que ver, listo, con la suspensión, con rescisión o terminación laboral. Comenzamos diciendo que la suspensión de la relación laboral, pues es un acto por medio del cual temporalmente cesan ciertas obligaciones que surgen como resultado de dicha relación. Específicamente, el empleado deja de prestar sus servicios y en ciertos casos el patrón deja de pagar el salario. Y ojo con esto porque solamente en ciertos casos. Sin embargo, la rescisión y terminación de la relación laboral son actos que ponen fin a dicha relación en consecuencia a las obligaciones citadas. Así que nos piden que, bueno, que reafirmemos los conocimientos acerca de la suspensión, de la rescisión y de la terminación laboral, resolviendo los diferentes casos prácticos. Así que vamos a leerlos y después vamos a describir en cada uno si se trata de una suspensión, de una rescisión o de una terminación de la relación laboral. Y en específico para la rescisión, vamos a ver para quién es la responsabilidad en este caso. Así que bueno, vamos a ver el caso número uno. Les comento así rapidísimo, vamos a ver tres casos y el primero se trata, bueno, son diferentes casos, perdón, y vamos a ver a qué se refiere el primero. Se me movió un poquito aquí, listo. El primer caso dice: Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR y actualmente se desempeña como ayudante general del campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Y bueno, vamos a ver un poquito los términos, a ver si lo podemos hacer un poquito más grande este. Dice Morelia, Michoacán, a 19 de julio del 2021, Arcilla SPR DRL, por medio de la presente les notifico que con esta fecha presento mi formal renuncia. O sea, quien está presentando la renuncia es la señora Marta Maya Ramírez, con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dando por término consecuentemente mi contrato individual de trabajo que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla SPR DRL, precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso, 1 de junio del 2020, desempeñando últimas fechas el puesto de ayudante general. Mi salario diario más reciente era de 160 pesos con 70 centavos, con una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 5 horas, de lunes a viernes, con una hora de descanso, y sábados de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como mi día de descanso. Obedeciendo mi renuncia, nuevamente ella recalca que es una renuncia voluntaria a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a mis intereses. Reconozco y certifico que a la presente se me han pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándome cantidad alguna por concepto de salarios denegados, séptimos días, días festivos, aguinaldo, vacaciones, tiempo extra, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al SAR ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal del Trabajo o de mi contrato individual de trabajo.
Lo que está diciendo aquí esta persona es, ¿saben qué? Ustedes, yo reconozco, yo certifico que hasta el día de hoy que estoy presentando mi renuncia, ustedes no me deben absolutamente nada de los conceptos que venían en mi contrato. Agregando que durante el tiempo que presté mis servicios para ustedes, ojo con esto, no sufrí accidente de trabajo ni contraje enfermedad profesional alguna de ninguna naturaleza, razones por las cuales les otorgo el más amplio finiquito conforme a derecho. Sin más por el momento y agradeciendo la oportunidad que me dieron de colaborar a sus servicios, me despido de ustedes. Atentamente, y bueno, viene el nombre de Marta Maya Ramírez, firma y la huella. Bueno, para el primer caso, estamos ante un caso de una rescisión y determinación de la relación laboral. Y aquí en este caso no va a existir responsabilidad para el patrón sobre una posible reinstalación y tampoco responsabilidad para el trabajador. ¿Por qué? Porque en este caso el trabajador es quien ha dado por terminada su relación laboral y de esta manera se llega al famoso mutuo consentimiento. Ha avisado de forma correcta al patrón, ha entregado su renuncia voluntaria, ha descrito las causas, ha descrito las labores para las cuales fue contratado y sobre todo exime de toda responsabilidad al patrón respecto de alguna indemnización que alguien pudiera pedir a su nombre, ¿no? O incluso ella misma en algún momento, porque está declarando que al momento de entregar la renuncia no se le adeuda ninguna contraprestación de las que fueron enunciadas en su contrato de trabajo. Recordemos que la rescisión de la relación de trabajo pues bueno, va a constituir una de las formas de finalización de esta misma. Y en esto es una de las dos partes, sea el trabajador o el patrón, es quien determina cómo va a terminar esta relación de trabajo. En este caso fue el trabajador el que dijo, yo voluntariamente decido terminar mi relación laboral. Y él, bueno, invoca uno varias causas. En este caso dice que es por mutuo consentimiento, que es voluntario. Entonces, la legislación laboral prevé que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación laboral por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. En este caso, bueno, es una rescisión, una terminación laboral de mutuo consentimiento y pues bueno, seguimos con el segundo caso y para el segundo caso, este caso es muy interesante, me gustó mucho porque todos acabamos de vivir en el 2020, acabamos de vivir una pandemia a nivel mundial. Y mire, el caso número 2 dice lo siguiente, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil en México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arcos Textiles de México, SADCB, que tienen firmado un contrato individual del trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009? ¿Por qué me llamó mucho la atención este, este caso? Porque la verdad es que nunca se había dado una pandemia como esto. O sea, nunca habíamos llegado a un punto de tener pues sí, una pandemia a nivel mundial. Entonces, esto reformó por completo la situación no solo en México, a nivel mundial, respecto a las relaciones de trabajo. Y para este caso en específico nos encontramos ante una suspensión de la relación laboral. No es una terminación, no es una rescisión, sino que es una suspensión. Y en este caso, el patrón está obligado sobre ciertas condiciones a cumplir con las medidas sanitarias pendientes para salvaguardar la salud de sus trabajadores. Así que, mire, la Ley Federal de Trabajo prevé que en estos casos el patrón está obligado con sus trabajadores en caso de contingencia sanitaria a proveerles lo necesario respecto a medidas sanitarias que se deben de tomar dentro de los centros de trabajo para evitar posibles contagios, pero también vamos a tocar algunas partes que yo estuve viendo en la Ley Federal de Trabajo
¿Qué pasa, por ejemplo, con las madres que están en etapa de gestación, con las madres que ya están en la etapa de lactancia? ¿Qué pasa respecto a, a, las labores y la contratación de menores de edad? ¿Qué pasa en los casos cuando la contingencia se considera un riesgo de trabajo? Todo esto, ¿qué sucede cuando el patrón tiene que hacer frente a los sueldos del trabajador? Así que repetimos nuevamente las preguntas. ¿Qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados que tienen ya firmado un contrato? Entonces, mire, permítame compartir nuevamente porque quiero, quiero citar conforme a los artículos qué sucede respecto a las medidas sanitarias que debe de adoptar el empleador con sus trabajadores. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo dice que son obligaciones de las personas empleadoras, de acuerdo a la fracción 19 bis, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades. Así que si existe una contingencia, el empleador respecto a las labores tiene que proporcionar a sus trabajadores los elementos para prevenir esa enfermedad que se ha declarado como contingencia. Fíjese, respecto a las medidas que debe de tomar el empleador con las mujeres trabajadoras, ¿qué pasa con las mujeres que están en específico en estado de gestación o de lactancia? De acuerdo al artículo 168, en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, de acuerdo a las disposiciones oficiales aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o lactancia. Las mujeres que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y descuentos. Ojo con eso, dice, si existe una pandemia, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Cuando motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Y bueno, para efecto práctico, yo ya se los he puesto aquí. El artículo 429, fracción cuarta, dice que si se trata de la fracción séptima, en los casos de que la autoridad declare contingencia, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadoras una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Así que si existiera una contingencia sanitaria, estas son las medidas que se debe tomar respecto a las mujeres trabajadoras. Pero también, fíjense nada más, respecto a las medidas que debe de tomar el empleador con los menores de edad. ¿Qué pasa si en una empresa hay trabajadores menores de edad y se declara una contingencia sanitaria? El artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo dice que en caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. O sea, no vamos a poder contratar a menores de edad. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones o derechos. Así que la ley federal, bueno, del trabajo, en el artículo 175, tercer párrafo, dice que cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores a los menores de 18 años, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Y si me permite, vamos a verlo para que podamos ver qué es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 429, fracción 6. Ok, ahí voy, ahí voy.
Se está cargando el artículo 429. Estoy en el 500. Me perdí aquí. Perdón, perdón, perdón. Bueno, permítame un segundito. Vamos a regresar aquí al 429 fracción cuarta. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 429 fracción cuarta? Ley. Ok, dice el artículo 429. El patrón está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente igual al salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, con un límite máximo de un mes. O sea, discúlpeme, también es lo mismo que estamos hablando en la parte de aquí arriba para las madres trabajadoras. Muy bien, ¿qué pasa respecto a las medidas que debe tomar el empleador que tengan, que no tengan una antigüedad, que tengan una menor antigüedad? La suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. La fracción séptima, el 428 nos dice que la suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. ¿Qué pasa si se declara una contingencia sanitaria? ¿Y qué debe hacer el empleador cuando se considera un riesgo de trabajo? O sea, cuando eso ya se considera un riesgo de trabajo. El artículo 512 de TER, en el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieran determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría de Trabajo y Previsión ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud sin perjuicio de la imposición de las sanciones que corresponda y del ejercicio de otras autoridades. Entonces, mire, cuando, cuando hay una contingencia sanitaria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados? Bueno, definitivamente no puede haber una rescisión y una, no puede haber una rescisión ni una terminación laboral. El patrón queda obligado en ciertas condiciones, con las madres trabajadoras, con las madres que están embarazadas, con las madres que están en gestación, en lactancia, con los menores de edad, con los empleados de menor antigüedad, los de mayor antigüedad, con si ya se considera un riesgo de trabajo. Cada uno, la Ley Federal de Trabajo manifiesta cuáles son las obligaciones que tendrá que hacer frente el patrón. Entonces, vamos al caso número 3, en donde un hombre tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporadas. Así que permítame, voy a compartir nuevamente. El caso número 3 dice lo siguiente. Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla SPRDRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo, ojo, por temporada, de junio a diciembre del 2021, tiempo que dura la temporada del corte del zarzamora. Es el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de junio del 2021 sin notificar y o justificar a la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio. O sea, desde el 7 de julio hasta el 19 de julio, esta persona pues ya no se presentó a trabajar. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas. Y lo importante que es esto, que se levanten actas administrativas
porque esta es la prueba que nosotros tenemos en caso de algún juicio, de que existen las pruebas de que esta persona no se presentó y que la inasistencia, dice aquí, por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden y el día de hoy, 19 de julio, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido. Aviso que es recibido por el empleado. Esta parte es muy importante porque no solamente se trata de levantar las, eh, las actas administrativas, sino que conforme a ley, el empleador tiene que presentarse en el domicilio del empleado para notificarle su despido. Vamos a verlo con este material que he preparado. Para el presente caso, bueno, estamos ante una rescisión y terminación de relación laboral. Definitivamente aquí la persona ya faltó más de 3 días injustificadamente. Entonces, en este caso existe una responsabilidad para el patrón, pero es respecto de los avisos, o sea, de las levantar un acta administrativa y el aviso que le debe dar al trabajador en su domicilio. O sea, se tiene que presentar en su domicilio. Y en su caso, en el caso de que no se encontrara el trabajador, tiene que darse aviso al tribunal competente conforme a lo siguiente. O sea, si el trabajador no está en su casa, tiene que dar aviso al tribunal respecto de esta situación. El artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo nos dice primero que son causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón cuando el trabajador tiene más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Entonces, ahí ya se cumple que no hay responsabilidad para el patrón respecto de los sueldos y salarios, ¿verdad? Pero el patrón sí debe de dar aviso por escrito, por escrito al trabajador y debe de enunciar en este escrito cuál es la conducta que motiva la rescisión laboral, cuáles son las fechas en las que se cometieron los actos o las faltas, a fin de que el trabajador tenga pleno conocimiento de sus actos. El aviso debe entregarse al trabajador al momento del despido, pero le digo, si no estuviera en su domicilio el trabajador, tiene que presentarse al tribunal competente a fin de que se haga la notificación. Y ojo a esto, miren, este aviso deberá entregarse al trabajador y en caso de negarse a recibirlo, deberá entregarlo a la Junta en el término de 5 días. Pues conforme al artículo 516, que dice lo siguiente, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Las acciones que deriven de despido comenzarán a correr hasta que el trabajador reciba el aviso, no antes. ¿Ah? La falta de aviso al trabajador por sí sola presumirá la separación no justificada. O sea, si no me avisa el trabajador, yo entiendo que no está justificando, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Para esto se deberá tener constancia de las faltas en las que incurrió el trabajador y los días en que se levantó el acta administrativa. ¿Por qué tenemos que tener, o por qué debemos de tener, perdón, esas actas administrativas que le digan al trabajador, estos fueron los días que me faltaste, no me justificaste, este es el acto por el cual te estoy despidiendo? Porque de acuerdo al artículo 784, el tribunal va a eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto, a petición del trabajador o de lo considerado necesario, o de considerarlo necesario, fíjese, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. O sea que si el trabajador en algún momento va y dice a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sabes qué? Me despidió, nunca me entregó nada, nunca me dijo nada, y el patrón pues dijo, bueno, pues ya no se presentó a trabajar, bueno, pues ya, no pasa nada. Pues resulta que después de un año le cae una demanda y entonces el juez le va a decir, a ver, patrón, exhíbeme los documentos por los cuales
tú corriste a esta persona por la cual lo despediste. No, pues es que no tengo el acta administrativa. Pues resulta que si no los presentas, se presume entonces que es cierto lo que dice el trabajador, que lo corrieron injustificadamente. Así que en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre faltas de asistencia del trabajador. Si el patrón conserva bien sus documentos, los conserva en la empresa de cada uno de los empleados, pues de esta forma el patrón queda resguardado de cualquier acto que el trabajador pretenda en su contra, como la demanda de sueldos caídos, indemnización o incluso la pretensión de una reinstalación. Qué interesante es esto. O sea, a veces probablemente los patrones no tienen la cautela de levantar el acta administrativa. Y dicen, bueno, pues ya faltó, lo liquidan, dan su recibo de finiquito, y aunque para algunos representa el finiquito el pago, pues conforme a ley dice que el artículo 784, pues que el juez en algún momento puede requerir al patrón para que exhiba los documentos por los cuales él considera que ha corrido a esta persona. Así que es importante que no solamente los conserve, sino que se cerciore de que los reciba y los firme. Y en caso de que no los firme y no los reciba, pues bueno, tendrá un término de 5 días para poder presentar al tribunal esos documentos, para que el tribunal tome nota. Ok, muy bien. Bueno, hemos visto 3 casos en donde abordamos la rescisión, en donde abordamos el mutuo consentimiento, la terminación laboral y en donde abordamos también la suspensión cuando vienen contingencias sanitarias como el COVID-19 o alguna otra, ¿verdad?, que se pueda presentar en un futuro y cómo el patrón pues tiene obligaciones diferentes con los menores de edad, con las mujeres, ya lo vimos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto y de la importancia de conocer tanto la rescisión, la suspensión o la terminación laboral? Las relaciones de trabajo, sin duda, pues nos constituyen derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Y mire, estas relaciones de trabajo al paso del tiempo pues van desprendiendo muchísimos actos jurídicos que tienen repercusión en los vínculos laborales. Así que hoy en día para el patrón y para el empleador es necesario que conozca estos actos que derivan de los trabajos subordinados, cuál es la legislación que les aplica. Y aunque mire, aunque hoy en día la legislación o por lo menos en la práctica, se falla mucho en contra del trabajador, es bueno que conozcamos esto, es bueno que tanto como patrones y trabajadores conozcamos los diferentes ordenamientos jurídicos, porque a veces también el patrón no tiene cómo defenderse. Resulta que hay muchos trabajadores que ya lo hacen como un modus vivendi esto de entrar a un trabajo y de repente irse porque ya conocen el sistema, ya saben cómo funciona y entonces el patrón pues tiene que pagar pues una indefensión. Entonces por esta razón el conocimiento de cuando incurren el trabajador y el patrón en sus responsabilidades pues es fundamental a fin de poder lograr una legalidad y una seguridad jurídica en las relaciones personales subordinadas. Así que al momento de abordar estos 3 temas, pues mire, el trabajador o el patrón en el primer caso dieron por terminada de forma unilateral su relación laboral. El trabajador o el patrón, recordemos que puede rescindir en cualquier momento, en cualquier tiempo la relación laboral por causa justificada sin incurrir en responsabilidades. El capítulo 4 y 5 de la Ley Federal de Trabajo enmarca desde el artículo 46 al 55 cuáles son las causas por las cuales puede terminar una relación laboral y enumera las causas imputables tanto para el trabajador como para el patrón. De igual manera, cuáles son las responsabilidades que van a venir frente a las relaciones laborales. Así que de esta forma el conjunto de leyes, tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Constitución misma, los tratados, los derechos humanos, todos estos conjuntos de leyes adoptan una protección tanto para el trabajador como para el empleador y para ambos existe
existe una certeza y legalidad, existe una certeza jurídica, una seguridad jurídica, existe legalidad frente a las obligaciones contraídas producto de las relaciones de trabajo. Hay muchas obligaciones a las que hacemos frente cuando firmamos como empleados un contrato de trabajo o cuando hacemos que nuestros empleados lo firmen. Así que cuando se encuentran estos aspectos de rescisión, de suspensión o determinación de las relaciones laborales, es importante conocer los ordenamientos jurídicos a fin de poder tener una excelente finalización de las relaciones de trabajo. Pues les agradezco muchísimo. Nuevamente, mi nombre es David López del Ángel. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este fue el reto número 3 respecto a la suspensión, rescisión o terminación laboral. Mi número de matrícula es 23007596 y agradezco muchísimo una vez más a nuestra asesora, la maestra licenciada Carelia Hernández Arteaga, por todas sus atenciones y sobre todo por el seguimiento que nos ha dado en toda esta materia. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta luego.